Hola a todos, les habla Ángel Grip del canal Ciencia del Caos. Como se pudo haber visto en el video anterior, definir qué es la economía puede ser una tarea bastante complicada. Eso ha llevado a que en algunos ámbitos se discuta inclusive si la economía en sí es una ciencia tal cual o simplemente se trata de una disciplina. Y esa es la temática precisamente del video de hoy. Es natural que exista esta duda sobre la economía. Al estar ubicada en las ciencias sociales es más que suficiente para debatir si en realidad la economía es una ciencia a la cual se le puede aplicar el método científico o bajo otras circunstancias. Solo se trata de una técnica que ayuda en su apartado estadístico a tener una mayor probabilidad de éxito o de fracaso de determinada política económica. Para esta discusión es necesario entender, en primera cuenta, que no existe un verdadero acuerdo sobre la teoría económica, es decir, inclusive entre los mismos economistas puede haber una amplia discusión sobre lo que esto conlleva. En este sentido, la economía, a diferencia de otras ciencias, no es una área del conocimiento a la que se le puede aplicar, vamos a decirlo así, un mismo instrumento, una misma forma de medición para obtener un mismo resultado esperado, por decirlo de otra manera. Algunas ciencias, como son conocidas las ciencias exactas, la física, la química, la biología, es muy probable poder replicar experimentos o fórmulas, por decirlo de alguna manera. Si en la física quisiéramos comprobar la existencia de la ley de la gravedad, podríamos tomar como mecanismo el método científico y replicar la hipótesis de que existe esta ley de gravedad que nos tiene sujetos o que nos jala hacia el centro de la Tierra. En el caso de la economía, uno podría tener un modelo económico para determinado país, para determinada ciudad, y al momento de querer aplicar ese mismo modelo económico a una sociedad, inclusive no tan distinta sino semejante, los resultados podrían ser completamente diferentes. Por lo tanto, esto nos lleva a que la idea más aceptada sobre la economía gira en torno al principio en que esta disciplina busca satisfacer las necesidades humanas y combatir los fenómenos que evitan la correcta distribución de los recursos. En este contexto se puede centrar la idea en que la economía, por ende, lo que en realidad estudia es el comportamiento humano, al ser las decisiones racionales de las personas las que desenvuelven y dan forma a la actividad económica. Como se ha dicho en videos anteriores, la economía muchas veces es malinterpretada y se considera que esta va relacionada al uso del dinero o a las empresas únicamente, y se olvida totalmente que en realidad la economía existe y funciona gracias a las decisiones y las interacciones que las personas desarrollan entre sí. Esto nos lleva a la idea que la mejor forma de entender a la economía en realidad es entendiendo primero a la sociedad, teniendo como resultado variantes en el pensamiento económico. Un ejemplo de esto sería la sociología económica, que estudia cómo se configuran las sociedades a partir de los fenómenos económicos relacionados directamente con la producción, el consumo y el intercambio entre individuos. Un ejemplo de esto es a lo que el economista austriaco Schumpeter habla como el espíritu emprendedor. Aquí les pido de favor que no confundan la idea de emprendedor con la idea genérica de emprendedor que se tiene en los diferentes medios de comunicación o entretenimiento, en donde muchas veces la idea de ser emprendedor y montar tu propia empresa parece ser más un reality show que busca ser eso, un reality show que haga reír, entretener a las personas, que precisamente a lo que realmente se refieren los estudios sobre los emprendedores. De hecho, el estudio de los emprendedores o lo que son los verdaderos emprendedores conllevaría la realización de su propio video. Por el momento, les pediría que nos quedáramos con la idea de Schumpeter sobre lo que es el espíritu emprendedor, que son estas personas que con la voluntad de transformar las condiciones existentes mediante su creatividad y talento logran desarrollar nuevos modelos de negocio. Un buen ejemplo de esto es Elon Musk. Así podemos ver, como les mencionaba en el video pasado, de que hay algunos economistas pertenecientes a la Escuela de Economía de Austria, que prefieren entender y comprender a la economía directamente desde el entendimiento de la persona, de los individuos. Esta idea es visible en ciertas sociedades específicas como la estadounidense, en donde el emprendedor es una actitud fundamental para su sociedad y sobre todo que dicha sociedad a su vez proporciona los medios necesarios para lograrlo. Como se puede ver, aquí existe
Una aquella en donde se busca explicar la cuestión económica mediante los cálculos y las fórmulas matemáticas que harían de la economía una ciencia certera, en donde los modelos se pueden repetir y se pueden replicar, al igual que se pudiera hacer como en cualquier otra ciencia. Esto nos hace volver que en la economía se busca establecer una normatividad para establecer ciertas pautas básicas que suceden en condiciones precisas y que por ende son repetibles en la forma, por ejemplo, en que la gente puede comprar, vender o comercializar. Fuertemente, esto se entiende fuertemente en una relación con los juicios de valor que las personas pueden hacer sobre las actividades que estos realizan. En otras palabras, la economía normativa establecería cómo debe de funcionar la economía. Bajo estas pautas, por ejemplo, tenemos el caso de México, que es considerado por muchos organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la Banca Interamericana de Desarrollo como un alumno estrella al aplicar todas las consideradas políticas económicas necesarias para el desarrollo de un país. Pero inclusive a pesar de eso, el crecimiento económico de mencionado país no se caracteriza por ser precisamente destacado, sino por el contrario, México ha acompañado las últimas 2 décadas con un crecimiento económico pequeño. Bajo este criterio se aparenta que la economía ha llegado a establecer ya ciertas ideas y propuestas económicas que funcionan si se cumplen las condiciones necesarias, es decir, en teoría, bajar los impuestos e incrementar los salarios de los ciudadanos aumentaría su capacidad de consumo, creciendo la demanda de bienes y servicios, y de esta manera la producción. Con ello, la economía junto a la calidad del vida del país, donde se aplica esta estrategia, debería de crecer y de mejorar, en teoría. Que va en relación al ejemplo que acabo de mencionar de México, es decir, México ha aplicado todas las políticas que debería de aplicar, ha abierto la economía, tiene una inflación controlada, ha hecho reformas estructurales en todos los ámbitos, sobre todo el más polémico que fue el energético, y aún así, a pesar de eso, la economía del país no ha tenido un impulso importante en los últimos años. Por su parte, existen casos contrarios, en donde al bajar los impuestos provocan la aparición de un déficit fiscal, una falta de recursos por parte del gobierno para no poder cubrir las necesidades de su población, es decir, educación, medicina, infraestructuras, etc. Al incrementar los salarios, la demanda de bienes y servicios se dispara, pero con ello también lo hace la inflación, y en pocos años el incremento salarial no sirve de nada. Por el contrario, el dinero pierde su valor, disminuyendo la producción al perderse el nivel de compra de los ciudadanos, lo que provoca que se pierda la producción, llevando a la bancarrota a cientos de empresas, generando una recesión económica como consecuencia final. A esto se le podría conocer, o más bien se le conoce como economía positiva, la que estudia los fenómenos económicos como realmente suceden y no como deberían de suceder. Aunque el ejemplo anterior es bastante sencillo, ejemplifica muy bien cómo una misma estrategia económica puede generar el éxito en un país y el fracaso absoluto en otro. Es cuando se vuelve común escuchar a los políticos de toda índole que quieren imitar el modelo nórdico o el modelo asiático, y lo dicen pues como una bandera política muy innovadora, como una idea política muy innovadora, pero la mayoría de las veces es que estas propuestas precisamente que hacen los políticos las parten y salen sin tomar en consideración las características y problemáticas propias de cada sociedad que estos políticos dicen querer gobernar. Es decir, ciertas políticas que pueden ser muy exitosas en los países nórdicos, en los países latinoamericanos, por ejemplo, podrían ser profundamente desastrosas por las mismas connotaciones que tenga cada sociedad. Pero sin dejar la idea central y evitando alargar mucho este video, un servidor considera firmemente que la economía es en sí una ciencia, una muy complicada como lo indica el nombre del canal y pues como lo expreso en el video anterior, pero que ha demostrado que algunos elementos como mantener una inflación baja para tener una economía sana y próspera son más que universales. Es decir, sí, pues hay teorías económicas, hay proyecciones económicas que no se pueden aplicar en todos los países, pero que sin duda alguna hay otras cuestiones que son muy aceptadas ya, ¿no? Como por ejemplo el control de la inflación. En eso no hay punto de discusión. Un país que quiera ser próspero económicamente tiene que echar a andar los mecanismos necesarios para controlar pues precisamente este fenómeno económico
que al igual que otros temas que se han mencionado en este video, necesitan pues, su video propio y su explicación pertinente. Sin embargo, algunas áreas de la economía, como las finanzas o el comercio internacional, sin duda serían más una disciplina o una técnica que ayude a entender cómo es la dinámica del mercado bursátil o de los patrones del comercio internacional. Es decir, dentro de la ciencia económica, que ahora sí ya se puede decir que yo considero que la economía sí es una ciencia, por lo mismo que se acaba de argumentar anteriormente, a su vez hay apartados de la economía, como son las finanzas, sobre todo, donde pues todos hemos visto estas películas, ¿no? Sobre la especulación bancaria, las burbujas financieras de ese largo, etcétera. Entonces, pues cuando ves estas áreas específicas de la economía, como lo son las finanzas, entonces sí podríamos hablar que las finanzas a lo mejor sí estamos hablando más de una técnica, una disciplina, que un área de conocimiento por sí propia. También hay que considerar que muchas de las críticas que se le hacen a la economía sobre que no es una ciencia o más bien es una disciplina es porque la economía toma prestado conocimiento de otras áreas del conocimiento, como pudieran ser las matemáticas. Es decir, que la parte científica de la economía, que sería esta parte de los números, de las fórmulas, de los modelos, no serían propios de la economía, sino de otros campos del conocimiento. Como último y como para apartado final de este video, yo me quedo con esta definición de economía que un profesor nos dio en la universidad, y es que básicamente la economía es la ciencia que se encarga de estudiar cómo se produce y se distribuye la riqueza de una sociedad. Aunado a esto, otro profesor también nos comentó que la economía en realidad es la encargada de ayudar a las personas a ser felices. Como lo mencioné en otros videos, la economía lo que busca es la felicidad del ser humano, y esa felicidad se puede lograr si el ser humano cuenta con todas sus necesidades humanas satisfechas. También para esto podríamos hablar o hacer un video acerca sobre la pirámide de Maslow para que se entienda muchísimo mejor este apartado. Pero pues siendo precisamente, aunque una idea bien intencionada, que es precisamente que la economía ayuda a las personas a ser felices, es precisamente esta la que también genera tanta confrontación de ideas entre las personas o entre los mismos economistas, pues en aras de crear una mejor sociedad existen un sinfín de teorías económicas, muchas de ellas tesis propositivas, que lejos de lograr una sociedad más justa y próspera, incrementan la miseria y desigualdad, pero que parten desde esta idea de que qué es lo que es la economía. Si la economía, por ejemplo, fuera una ciencia pues, precisa, entonces muchas ideas económicas que hoy se establecen o que andan por ahí se descartarían inmediatamente, y pues muchos economistas no están dispuestos a renunciar a las ideas a las que han trabajado por tantos años y por tantas décadas a lo largo de la historia del pensamiento económico. Pero pues bueno, de momento eso sería todo. Este video pues se hace con la intención de ahondar más en esta discusión. No buscamos dar una definición absoluta en este canal, absolutamente no. Simplemente pues dar nuestra aportación a esta discusión, sea pequeña o grande. Espero que el video les haya gustado, pues se pueden suscribir, dar like, compartir si lo desean. También aprovecho para mencionar que este canal posiblemente estemos entrando también a analizar otra clase de circunstancias, no nada más cuestiones económicas, sino también cuestiones que tengan que ver con la política de México y de América Latina, y sobre también algunos movimientos o ideas que están en la sociedad actual y que ocupan también un análisis y descripción. Bueno, esto ha sido todo. Se despide Ángel Grip. Nos vemos hasta el próximo video. Nos vemos.